El Partido Socialista de Navarra quería hacer un punto de inflexión en la legislatura con respecto al ámbito y al contexto de la educación. Quería trasladar su opinión y su evaluación y su análisis en unas jornadas que se van a celebrar esta tarde, y para ello queríamos contar con nuestra secretaria federal de Educación y Universidades, con Mariluz Martínez Seijo, a la cual le agradecemos mucho su presencia, máxime en un día con la climatología y las circunstancias que hay en las vías de comunicación. Pero aquí está con nosotros y reitero nuestro agradecimiento, y también queríamos que Mariluz pudiera trasladar las iniciativas que está el Partido Socialista Obrero Español trasladando a nivel del Estado, iniciativas progresistas, iniciativas encaminadas a la mejora de la educación pública, que es en lo que estamos las socialistas y los socialistas ahora. Os dejo con Mariluz y, si es de interés, os trasladaré alguna cuestión posteriormente. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia a esta rueda de prensa. Bien, como bien es sabido, la educación es uno de los ejes principales del proyecto socialista. Siempre ha sido uno de nuestros proyectos fundamentales para sostener el estado de bienestar, un modelo de bienestar que nosotros entendemos basado en la igualdad, en la equidad y en la igualdad de oportunidades principalmente. En este último año llevamos trabajando en el Congreso de los Diputados en el intento de alcanzar un acuerdo estatal, un acuerdo nacional por la educación, un acuerdo que en principio debería ser social, político y territorial, contando también con todas las comunidades autónomas. Llevamos trabajando durante prácticamente un año, hemos tenido más de 83 comparecencias de distintos agentes, colectivos y asociaciones representativas de la comunidad educativa. Estamos ya en la fase de empezar a elaborar las propuestas y consensuar las distintas propuestas. Hemos de decir que desde el Partido Socialista siempre hemos defendido que haya un marco de estabilidad educativo para garantizar la igualdad de oportunidades entre los niños y niñas independientemente de los territorios. Entendemos que la estabilidad, que un marco normativo que perdure más allá de los distintos gobiernos es fundamental para dar seguridad y garantías a los padres y madres, a los niños y a los jóvenes de cara a tener un futuro más claro y unas perspectivas más clarificadoras en su futuro académico y profesional. Bien, nosotros hemos partido de la base de defender siempre un acuerdo social en permanente comunicación con la comunidad educativa. Por eso, independientemente de las comparecencias que hemos tenido en el Congreso de los Diputados, llevamos teniendo una relación directa y fluida con toda la comunidad educativa, y esta es la primera de las protestas que tenemos que hacer en todo este proceso de negociación del pacto educativo, porque lamentablemente el Gobierno no está llevando a cabo ningún instrumento para garantizar la participación de la comunidad educativa y que ésta pueda ser partícipe de cualquiera de las propuestas que van a emanar de este acuerdo que estamos trabajando entre los distintos diputados y diputadas de los grupos parlamentarios. Creemos que es necesario que la comunidad educativa, fundamentalmente los profesores, los padres y las madres, se impliquen en un proceso tan importante para el futuro de España, entendiendo que la educación es un eje fundamental para el desarrollo de nuestro país. Es fundamental para basar nuestro futuro en un modelo de desarrollo basado en la sociedad del conocimiento, basado en la ciencia, en la investigación, en la innovación. Por eso, nuestro proyecto siempre ha sido intentar garantizar esa igualdad de oportunidades para que nadie se quede excluido del acceso a la educación. En segundo lugar, se está trabajando en el marco territorial con las comunidades autónomas, con una comisión dentro de la Comisión General. Los viceconsejeros y directores generales están trabajando paralelamente desde su experiencia de la gestión, aportando también a este documento que esperemos que llegue a buen puerto. Y, en tercer lugar, como decía, estamos trabajando en los distintos grupos parlamentarios. Debo decir que no se está trabajando de una manera uniforme. Estamos participando fundamentalmente los grupos del Partido Popular, del Grupo Socialista, de Unidos Podemos y de Ciudadanos. Y aquí sí que me gustaría hacer una llamada de atención al resto de los grupos, también de los grupos independentistas de distintas comunidades autónomas, que no están aportando a lo que es un proyecto que debe ser común para el futuro de la educación española. Nosotros, desde el Partido Socialista, hemos planteado 3 objetivos claros para estar en esta mesa de negociación, en este acuerdo que entendemos que tiene que ser un acuerdo de Estado y un acuerdo de país.
Es bien sabido que siempre hemos estado enfrentados a una ley impuesta, una ley segregadora, que segrega no simplemente por capacidades a los alumnos y alumnas, les segrega también por sus razones incluso religiosas, porque se les priva a aquellos alumnos que están cursando la asignatura de religión confesional de la posibilidad de cursar una educación en valores cívicos, una educación en valores constitucionales, una educación en derechos humanos, ¿no? Y esta es una de las razones principales que a nosotros nos parece absolutamente negativas de la ley que tenemos actualmente, que es la LOMCE. La LOMCE, desde luego, ha traído un modelo basado más en el pasado que basado en lo que tiene que ser la educación española, que es un proyecto de modernización, mirando al futuro y mirando, como decía antes, a la sociedad del siglo XXI, basado en otros proyectos de mayor desarrollo y que nos den mucha más cohesión territorial. Decía que nuestro primer objetivo, por tanto, es derogar la LOMCE y dar paso a una nueva ley. De lo que se trata no es de lavar la imagen de la LOMCE o previamente de la LOE, sino apostar por un nuevo modelo educativo, completamente distinto, partiendo desde cero. Y digo partiendo desde cero porque, frente a otros modelos de negociación en acuerdos o en pactos educativos, en el momento en el que nos encontramos en los Congresos de los Diputados estamos trabajando desde un guión que ha sido acordado por las distintas fuerzas parlamentarias, pero partiendo desde cero, sin ningún documento de base, que es el procedimiento que hasta ahora habitualmente se ha utilizado cuando se ha intentado alcanzar un acuerdo. Es decir, estamos construyendo desde el diagnóstico que la comunidad educativa, desde el diagnóstico que los distintos expertos en materia de educación nos han trasladado en esas 83 comparecencias. Por tanto, lo que tenemos por delante es un nuevo modelo de educación, intentando alcanzar acuerdos en aquello que nos une y menos en lo que nos separa. El segundo objetivo fundamental para el Partido Socialista de estar sentados en este marco de acuerdo, de negociación, es revertir la política de recortes brutales que la educación española, fundamentalmente la educación pública, ha sufrido en estos últimos años. Debemos recordar que se han perdido más de 8.000 millones de euros para la educación española, que más de 30.000 profesores han quedado fuera de las aulas y eso repercute muy negativamente en la calidad de la educación, en la atención a la diversidad y, por tanto, a la equidad que tenemos que garantizar en el sistema educativo. Por tanto, nuestro objetivo es acabar con esa política de recortes y apostar por una política de inversión en materia educativa para poder garantizar que todas aquellas propuestas que logremos alcanzar miren por el futuro de nuestros alumnos y alumnas, desde luego por un futuro mucho más basado en un sistema moderno, creíble, que nos homologue con el resto de los países de la Unión Europea y que desde luego nos meta en el liderazgo de aquellos países que están apostando fuertemente por la educación y que desde luego sobresalen en aquellas evaluaciones internacionales. Pero esto quiere decir que para mirar a ese tipo de países, a ese modelo de modernización, tenemos que invertir seriamente en la educación. Se ha perdido prácticamente un punto de la inversión educativa según el PIB. Cuando los socialistas dejamos el Gobierno de la Nación, con Ángel Gabilondo, en el Ministerio de Educación, el Gobierno de España invertía hasta un 5% del PIB en materia educativa. Lamentablemente nos encontramos actualmente en el 4% y con las previsiones, según el Plan de Estabilidad con la Unión Europea, de descender al 3,67% para el 2020 y el 3,49% para el 2030. Como pueden comprender, con esas cifras que van en la línea del descenso, del decremento y del tijeretazo, nuevamente, en materia educativa, poca credibilidad podría tener un acuerdo de gobierno. Por tanto, el Partido Socialista va a trabajar, va a exigir al Gobierno que si verdaderamente se quiere apostar por la educación de este país, tiene que haber un compromiso firme, decidido, con cuantías económicas detalladas para poder implementar todas las propuestas que salgan del pacto educativo. Y, en tercer lugar, como decía, nuestro objetivo no es simplemente derogar la LOMCE, sino apostar por un nuevo modelo educativo que modernice nuestras aulas, que se plantee que la formación del profesorado tiene que ser diferente, con una formación inicial de los maestros y maestras y de los profesores de secundaria
fuertemente consolidada en los perfiles que la educación española requieren hoy en día. Estamos hablando de un modelo de profesor que tiene que tener una serie de competencias más allá del conocimiento de su propia área, que se tienen que mejorar las metodologías en las aulas con mayor apuesta por un trabajo activo, por un modelo de trabajo entre los alumnos más cooperativo, con mucha más participación, y eso, desde luego, requiere un plan importante de formación inicial del profesorado, junto con la formación continua, porque no nos podemos olvidar en ningún caso de los profesores que están en estos momentos en activo en el aula y también necesitan un plan de formación importante para poder actualizarse permanentemente y trasladar a nuestros niños y niñas todo aquello que verdaderamente esta sociedad del siglo XXI necesita. Y estoy hablando de las nuevas tecnologías, de una apuesta firme por la digitalización de nuestras aulas, pero una apuesta firme y realista. Es decir, que los ordenadores, que haya conectividad en las aulas y, desde luego, que haya metodologías adaptadas a este tipo de enseñanza. Otro objetivo y otro reto que tenemos que superar la sociedad española en su conjunto es el aprendizaje de las lenguas extranjeras mediante sistemas de aprendizaje integrados de la lengua inglesa, fundamentalmente, porque yo creo que es evidente que si estamos apostando por una sociedad más plural, por una sociedad más diversa, en que no tengamos fronteras, nuestros alumnos no pueden tener la frontera y la barrera lingüística para poderse comunicar más allá de nuestras fronteras. Ese es un déficit reconocido por todas las evaluaciones internacionales en las que España, en su conjunto, tiene que apostar por programas de integración, de enseñanza del inglés a través de otras asignaturas, y eso es uno de los aspectos más importantes por los que el Partido Socialista, desde luego, apuesta. Sin ninguna duda, otro reto es mejorar la formación profesional en nuestro país, adaptar, flexibilizar y agilizar los procesos para que los certificados de profesionalidad sean más adecuados y que, desde luego, vayan ligados a las cualificaciones profesionales de nuestros futuros trabajadores. Quiere decir que no se puede seguir tardando casi 3 años en adaptar un ciclo formativo. Cuando las empresas necesitan trabajadores, lo necesitan de manera inmediata. Por tanto, lo que se tiene que hacer es agilizar ese proceso y, desde luego, que para tener la posibilidad de ofertar un ciclo formativo no tengamos que esperar 3 años, como suele ser la media actual. Una mayor colaboración, sin ninguna duda, entre el mundo laboral, entre el mundo empresarial y el sistema educativo, para dar la oferta que verdaderamente nuestros distintos territorios, nuestras comarcas necesitan y requieren. Un último pilar que para nosotros siempre ha sido fundamental es el eje de la equidad y la igualdad de oportunidades. Es bien sabido que en los últimos años, con el nefasto gobierno del señor Wert en materia educativa, las políticas de becas y ayudas han sufrido un duro varapalo, excluyendo a muchos jóvenes de tener la oportunidad, no simplemente de la gratuidad tan básica como pueden ser los libros de texto, sino que ha excluido a muchos estudiantes universitarios de la posibilidad de acceder a la universidad, a la enseñanza superior. Somos conscientes de que hay una diferencia en los precios de matrícula entre las distintas comunidades autónomas hasta de un 60%, que se han incrementado hasta un 30% las tasas de matrícula en los últimos años, creando una disparidad y una desigualdad impresionante entre comunidades autónomas. Bien, el Partido Socialista ha hecho una propuesta en la última semana a nivel nacional para que el alumnado que quiera acceder a la universidad tenga derecho a la primera matrícula gratuita en las universidades públicas en todos los cursos, con el objetivo de lograr esa igualdad de oportunidades, acabar con esa desigualdad entre las comunidades autónomas y que cualquier alumno, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, pueda tener un acceso a la universidad gratuita basado exclusivamente en su rendimiento y no en su origen socioeconómico. Con esta propuesta, el Partido Socialista lo que pretende es, sin ninguna duda, poner a la universidad en el centro de nuestras políticas, poner a la sociedad del conocimiento
en el centro de nuestras políticas porque aspiramos a que nuestra sociedad se base en un modelo de desarrollo, de futuro, de ciencia, de investigación, de I+D+I y no en el modelo del ladrillo, de la precariedad laboral y, desde luego, en un modelo que no tiene ningún tipo de viabilidad de futuro para tener una sociedad mucho más desarrollada y mucho más cohesionada, ¿no? Es un programa que tenemos previsto implementarlo a lo largo de 4 años con un presupuesto, un incremento de presupuesto anual entre 180 y 200 millones de euros y pretende alcanzar al 1 millón de estudiantes que en estos momentos, según las tasas oficiales del Ministerio de Educación, son los alumnos que están matriculados en primera matrícula. Por tanto, repito, nuestro proyecto no simplemente es de rechazo a una ley, sino de modernización de una ley, exigiendo una política de financiación seria y rigurosa y, desde luego, garantizando algo que para los socialistas siempre ha sido básico y esencial en nuestras políticas, que es la equidad y la igualdad de oportunidades. En este momento estamos trabajando en todas estas líneas y esperemos que a lo largo de los próximos meses seamos capaces de ver ese famoso acuerdo por la educación que lleva esperando 40 años, porque hay que recordar que el único acuerdo que ha existido hasta el momento en materia educativa ha sido el consenso que se logró en el artículo 27 de la Constitución. Por tanto, 40 años de espera que yo creo que merece la pena esperar un poquito más para conseguir un acuerdo global que dé estabilidad al sistema educativo y, desde luego, que apueste por el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestro futuro. Por mi parte, nada más, y si tienen alguna pregunta, estaré encantada de responder. Bien, hasta ahora lo que hemos encontrado es que ha habido muy poca negociación por parte del Partido Popular cada vez que se ha intentado un consenso en materia educativa o un acuerdo. Hay que recordar que la LOE fue una ley muy participada, que se trabajó de una manera muy cercana con la comunidad educativa y que definitivamente no tuvo el acuerdo global porque el Partido Popular no quiso apoyarla en el último momento. El segundo intento de pacto más cercano fue en la época de Gabilondo, cuando el día antes de firmar el documento y ya había un acuerdo previo, el Partido Popular volvió a salirse de la negociación. Entendemos que si el Partido Popular está mostrando esa voluntad de alcanzar un acuerdo, porque así lo ha manifestado públicamente, no simplemente como partido político, sino el mismo ministro de Educación, esperemos que estén a la altura de las circunstancias y que en estos momentos, si verdaderamente quieren un consenso, teniendo en cuenta que no tienen una mayoría absoluta y que se necesita negociar, pactar, acordar y, por supuesto, ceder en muchas de las cuestiones que compartimos el resto de los grupos parlamentarios, habrá un acuerdo. Pero debo recordar que el Partido Popular tiene más diputados que el resto de los grupos y que prácticamente todas las propuestas tienen que pasar por el acuerdo del Partido Popular. Porque, lógicamente, si aspiramos a que haya un acuerdo, un pacto educativo, se necesita una amplia mayoría de las fuerzas parlamentarias para que pueda tener esa estabilidad y esa duración a la que todos aspiramos, para poderlo normalizar. Por eso hemos acordado un método en el Congreso de los Diputados de 3/5 de la Cámara para que cualquier propuesta que salga adelante cuente con el apoyo de 3/5 y al menos 3 grupos parlamentarios que apoyen cada una de las propuestas. Por tanto, permite que entre los distintos grupos haya acuerdos en alguna medida, pero también es cierto, y vuelvo a insistir, que la ausencia de los grupos nacionalistas, a los que parece que no les importa la educación de este país, a pesar de que tenemos una ley orgánica que nos afecta a todos los españoles y españolas, está perjudicando esa vía de consenso y de acuerdo para conseguir unas mayorías suficientes y que el Partido Popular no siga teniendo ese veto.
Bien, creo que se está refiriendo al 276. Bueno, en principio es el Gobierno el que está coordinando todo el proceso de acceso a la función pública docente. Desde luego que yo sepa, no hay ningún tipo de intención de modificar el 276 para adaptarlo a esa condición que ha sugerido UPyN. Para nosotros, desde luego, la formación en lenguas extranjeras, lo decía anteriormente, es una prioridad, pero entendemos que no debe haber ningún tipo de exclusión para el acceso a la función docente, que tiene que ser general al resto del país, y que, por otro lado, la posibilidad de que el perfil en una lengua extranjera se pueda exigir sería competencia de las comunidades autónomas y lo podrían cubrir a través de los concursos de traslados. Por tanto, a nosotros no nos parece una medida necesaria en estos momentos, porque vuelvo a repetir que una vez que se accede mediante el sistema general y acordado a nivel nacional, existe esa posibilidad de adaptarlo mediante las convocatorias o las distintas convocatorias en los concursos de traslados, de tal forma que un profesor puede estar habilitado, puede haber sacado una plaza y puede concursar perfectamente con un perfil en lengua extranjera a un centro, como bien se viene haciendo en otras comunidades autónomas. Por tanto, yo creo que la norma es suficientemente amplia y las comunidades autónomas son suficientes para adaptar sus perfiles. Sí, sí, sí. No es. Yo creo que eso de lo que se trata es hacerlo dentro de la competencia de la comunidad autónoma en el concurso de traslados del profesorado, que se convoca anualmente, y en ese sentido es como se está funcionando en otras comunidades autónomas. Por tanto, no veo yo el inconveniente que se está planteando para tener que modificar ese decreto 276, porque permite, lógicamente, que en los centros educativos haya un perfil en lenguas extranjeras según las convocatorias que se puedan realizar. Hombre, yo creo que en estos momentos me parece que el tema ya está prácticamente cerrado y que lo que se ha estado negociando no es el tipo de perfiles en el 276, eso no procede. Lo que se ha estado negociando y en lo que se debería haber trabajado de una manera más clara es en reducir la tasa, que ese es el objetivo de este excepcional proceso de estabilidad del profesorado interino, que, como bien sabemos, está en torno al 25-26% a nivel nacional. De lo que se trataba es de reducir esa tasa de interinidad, que es el compromiso que adquirió el Gobierno con las distintas fuerzas sindicales para reducirla al 8%, ¿no? Y de lo que se trata precisamente es de articular el proceso del modelo de oposición, no de los perfiles de las plazas. El 276 va referido a los perfiles concretos, ¿no? Y yo creo que aquí sí que habría que ver ese objetivo, que era el fundamental, esa reducción de la tasa de interinidad al 8% por la gran inestabilidad que hay en el sector de la educación y, lógicamente, por las consecuencias que tiene en el sistema educativo. No pueden los centros una permanente estabilidad de plantillas cambiado anualmente, porque muy difícilmente se puede consolidar un proyecto educativo, ¿no? Y con eso quiere que ese proceso de negociación, estas cuestiones no han salido, y desde luego no han salido de esta comunidad en las negociaciones que se han producido en la Comisión General, donde están representadas las consejerías, y en la conferencia sectorial. Es más, en el acuerdo que ha habido con los sindicatos, y digo en el acuerdo que ha habido con los sindicatos, en la negociación con el Partido Socialista, nosotros acordamos una de las pretensiones por parte de los sindicatos que precisamente iban enfocadas a esa reducción de la tasa de interinidad, y era la eliminación de las pruebas eliminatorias, o sea, acabar con las pruebas eliminatorias, ¿no? Y en ese sentido sí que debo recordar que consejera o consejero, aquí no, la consejera de Navarra votó en contra de esta propuesta. Es decir, fueron las 8 comunidades autónomas en las que tenemos la Consejería de Educación, las 8 exclusivamente, las que apostaron por hacer un acuerdo con las fuerzas sindicales con el objetivo de reducir la tasa de interinidad al 8%. Eso sí que era el objeto de la negociación y la posible modificación del 276, que es el Real Decreto que rige el acceso a la función docente. Esa sí que es la parte de la negociación, los temas, el número de temas, el procedimiento, el peso de la antigüedad y de los méritos, pero en ningún caso en el 276 se ha planteado por parte de nadie la modificación de los perfiles para acceder a la función docente. Yo sí quería saber la valoración del PSOE sobre el nombre de Vigo, que dijo que se planteaba hacer un MIR de 2 años para los
Bueno, a esperas de que el señor Méndez de Vigo nos explique mejor en qué consiste su propuesta, lo primero que debo decir es que la propuesta viene en un momento muy inadecuado y yo además apelaría y diría que hasta desleal, porque mientras estamos trabajando en los grupos parlamentarios en el Congreso intentando alcanzar un acuerdo y lo vamos secuenciando según bloques y temas, a mí lo que me parece curioso es que precisamente ahora que estamos intentando trabajar en el bloque de la financiación, despiste la atención de uno de los objetivos fundamentales, que es dotar al sistema educativo de más recursos, intente distraer la atención pública hablando de un MIR educativo que, sinceramente, debería haberlo detallado con más claridad, porque lo que ha generado ha sido un rechazo importante por parte no solo de la comunidad educativa, sino también de las fuerzas sindicales, y en un momento que, como bien decía, no toca. Es más, debo recordarle al señor Méndez de Vigo que durante el último año, cada vez que había un problema educativo en España, siempre decía, esto no toca, vamos a dejarlo para que lo aborde la subcomisión en el Congreso, no vamos a interferir en los trabajos de la subcomisión. Y, curiosamente, nos ha lanzado una propuesta sobre un MIR educativo que afecta algo tan medular como es al profesorado, por tanto, al eje fundamental de nuestro sistema educativo, en un momento absolutamente inadecuado. Más allá de esta valoración, el Partido Socialista lleva ya años defendiendo un modelo, yo no lo llamaría MIR educativo, pero sí desde luego de modificación de acceso a la función docente, ¿no? Y para nosotros, desde luego, el acceso a la función docente tiene que tener dos requisitos. Alguno ya lo he avanzado anteriormente. Tiene que tener una formación inicial, que tiene que modificar los perfiles ya tradicionales en el sistema educativo, como he dicho, que estaba más basado en el conocimiento de las distintas asignaturas o especialidades, y tiene, desde luego, que abarcar más perfiles adaptados a las necesidades de nuestros alumnos hoy en día. Quiero decir que si en los centros hay problemas de convivencia, el profesorado tiene que tener formación en saber abordar o enseñar a convivir a los alumnos. Tiene que tener también un perfil de orientador, porque cada vez se necesita una mayor orientación académica y profesional en las aulas. Tiene que tener habilidades sociales porque tiene que trabajar y estar en permanente comunicación con padres y madres de la comunidad.